Saludamos también los que nos ven a través de este medio. Tengan la paz de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia esta noche en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Vamos a leer los 3 versículos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Quiero que abran todos para que todos juntos podamos leer la palabra del Señor. Vivimos en este mundo un mundo de maldad, mucha violencia, mucha delincuencia también. En este mundo vivimos en 2 caminos. Jesús nos ofrece un camino angosto y Satanás nos ofrece un camino ancho que nos lleva al infierno. Así que, ¿qué nos dice Dios? Dios todos los días nos presenta para que nosotros podamos tener la salvación. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Así dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Vamos a orar, que Dios nos hable esta noche. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Así dice tu palabra, y tu pueblo, tu iglesia, lo creemos, lo sabemos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta noche háblanos a todos que hemos venido, Señor, a oír tu voz, tu palabra viva. Esta noche haz tu obra, haz tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra poderosa y viva, eficaz, quede sembrada esa semilla en cada corazón esta noche, Señor. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y por la fe declaramos milagros, sanidad, bendición esta noche, Señor, salvación, reconciliación, almas salvadas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A su nombre, hermanos. Dios nos presenta todos los días 2 caminos. Hoy dice, y aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Y ciertamente el ser humano vive en este mundo, es otros en la bendición, otros en la maldición. Y eso mismo, dice otra parte también, Dios nos presenta la vida eterna o la muerte eterna. Y es que Jesús, este mismo pasaje confirma a Jesús, por eso que dice, Él muestra el camino angosto que nos lleva a la eternidad. Pero también hay otro camino ancho, de ese espacioso, que nos lleva al infierno, a la perdición, que mucha gente, multitudes, se va en ese camino. Y así va a ser cuando venga Cristo. Ciertamente multitud, millones y millones irán al infierno, y pocos se salvarán, porque realmente, aunque Jesús nos ofrece todos los días la salvación, la vida eterna, pero el hombre no quiere oír, no quiere escuchar, no quiere arrepentirse,
quiere seguir viviendo en el pecado de este mundo, como dice el apóstol Pablo, siguiendo las corrientes de este mundo, dice. Ese mundo de la música, de la fiesta, de la droga, del alcohol, idolatría, la brujería, todo lo que el mundo ofrece. El mundo va tras de eso. Pero hoy nos presenta Jesús todos los días estas dos cosas, estos dos caminos. Y entonces cada uno puede elegir, uno mismo elige vivir una vida de bendición o una vida de maldición. Entonces vamos a ver, punto 1, ¿por qué vienen las maldiciones? ¿No? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué vienen las maldiciones? Y encontramos en el versículo 28. Dice, número 1 dice, la maldición viene es por no oír la palabra de Dios. Así dice el versículo 28. Si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Y por eso que siempre en la palabra nos encontramos que la iglesia del Señor, el creyente, tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que oír, escuchar la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, debemos poner esa atención para escuchar y entenderla y comprenderla, para que así podemos obedecer la palabra de Dios. Muchos vienen pero no lo oyen, escuchan pero no lo entienden. Entonces dice claramente, si las maldiciones uno vive o vienen las maldiciones, dice por no oír la palabra de Dios, por no escuchar con esa atención los mandamientos, la palabra de Dios. Ese es punto 1. No están quitando uno que viene el pecado, no. Porque si no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Jesús nos da, la salvación? Porque la única manera que vamos a saber nuestra salvación es a través de la palabra de Dios. A su nombre, hermanos. Si no oyemos la palabra de Dios, ¿cómo va a saber la gente que Dios nos ama y que hay salvación? Por eso que la iglesia del Señor tiene que predicar la palabra de Dios para que la gente sepa, el ser humano pueda saber, escuchar de que Cristo nos ama. Jesucristo vino a morir en la cruz de Calvario, y esa derramada en la cruz de Calvario, esa sangre poderosa, tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. A su nombre, hermanos, cuando se gozan, hermanos. Entonces, número 1, vemos de que es por no oír la palabra de Dios, vienen las maldiciones. En segundo lugar dice, ahí mismo versículo 28, os apartaréis del camino y yo os ordeno hoy. En segundo lugar, las maldiciones vendrán cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se aleja de Dios. El que realmente ha nacido nuevo, no se aparta de Dios. Pero muchos vienen a la iglesia, pero no han nacido de nuevo, entonces se apartan de Dios. O algunos, como Jesús nos muestra en la parábola del sembrador, ¿no? Nos muestra 3 clases, ¿no? Uno fue sembrado, dice, en el camino, otro fue sembrado en pedregales, dice, y otro fue sembrado en los espinos. Las 3 no dan resultados, mueren. Y por eso que muchos, quizás puede ser eso, que se apartan de Dios. Pero aquel que realmente ha nacido de nuevo y que tiene hambre de la palabra de Dios, porque cuando uno nace de nuevo, tiene hambre de la palabra de Dios. No puede estar sin leer la palabra de Dios, porque ese alimento espiritual es la palabra de Dios. Entonces, en segundo lugar, de que las maldiciones vendrán, dice, cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se aleja de Dios, entonces tenga por seguro, Dios cumplirá su palabra. A su nombre, hermanos.
En tercer lugar dice, por no obedecer a la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, ustedes saben muy bien, Génesis capítulo 3, recuerda que Dios le habló a Adán, ¿no? ¿Cuál era cuando Dios lo dijo? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Dios lo dijo muy claro de que todo lo que he creado para que puedas disfrutarlo. Pero de este árbol no vas a comer. El día que comes, morirás. Y Adán no lo obedeció. Ustedes todos lo saben. Adán le falló. ¿Y saben cuál fue la maldición? Por no obedecer a Dios. Ahora sí, capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16 hacia adelante. Vamos a leer. Hasta el 19 vamos a leer. Dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás en ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mira las maldiciones. ¿Por qué dice? Por no obedecer la palabra de Dios. Porque Dios le dijo muy claro. Y Adán no lo obedeció. Entonces dijo la maldición a la mujer. ¿Cuál fue la maldición a la mujer? Al momento de dar a luz, va a dar con dolor, va a llorar, va a sufrir. ¿No? Así sufren las hermanas, ¿no? ¿No? No, dicen yo. Porque si no, hubieran dado parto sin dolor. Normal. Saben mayoría que dan por esta razón, porque Dios lo dijo claramente, de que van a dar a luz, dice, cuando dé con dolor. Van a sufrir, van a llorar. Lógicamente dependiendo de cada uno, ¿no? Otros sufren más, algunos sufren 3, 4 días, otros son un solo día, otros horas nomás también. Pero eso lo sabe, cada mujer lo sabe realmente el dolor que pasa. Gracias a Dios nosotros, los hombres, no sufrimos eso. Claro, hermanos, y nunca sabremos también, solo saben las mujeres. Pero ¿cuál fue la maldición del hombre? Mira, por no obedecer, fue la maldición toda la tierra. Y por eso que toda la tierra está maldita. Porque dice claramente, el versículo dice, por cuando escuchaste la voz de tu mujer y no obedeciste, dice, por tu causa, dice, maldita será la tierra por tu causa. Maldita. Entonces Dios lo maldijo por el pecado de Adán, solamente por no obedecer. No fue otro pecado, hermanos. El pecado fue no obedecer. Muchas veces vemos el pecado, lo que conocemos,
pero muchos no lo ven de obedecer. A veces, ¿cuántas veces Dios nos habla y no lo obedecemos? Y estamos entonces bajo maldición. Porque aquí tres cosas viene la maldición. Uno, por no oír la palabra de Dios. Dos, por alejarse, por apartarse de Dios. Y otro que es lo más importante, por no obedecer la palabra de Dios. A su nombre, hermanos. Por eso dijo que ciertamente morirás, porque dijo otra maldición, dijo, fuiste formado de polvo de la tierra, por lo tanto dijo, por polvo volverás. Y así es, hermano, por eso es que nacemos, crecemos, después la vejez y la muerte física. Y ciertamente volvemos por la tierra. Este cuerpo físico. Más nuestro espíritu y alma va a la presencia de Dios. A su nombre, hermanos. Entonces, ahí están las maldiciones, pero también nos ofrece las bendiciones. Vamos a ver las bendiciones. Ahora la bendición dice claramente versículo 27. Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Dios siempre nos habla tiempo presente, todos los días. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy tú puedes recibir tu bendición o también continúas con tu maldición. Hoy, amados hermanos, amigos, todos los días nosotros decidimos seguir viviendo en la maldición del pecado o seguir vivir en la bendición de Dios. Pero tenemos que tomar una decisión. Ahora nos dice de que hoy dice, quiero bendecirlas, pero siempre y cuando me obedeces mis mandamientos, mi palabra. Amén. Ese es punto 1. Es fácil. Vamos a leer Éxodo capítulo 23. Génesis, Éxodo capítulo 23. Versículo 25. Entonces, no necesitamos explicar este primer punto para la bendición, porque si obedecemos cuidadosamente sus mandamientos, su palabra, entonces viene la bendición. Hoy puede recibir tu bendición. Hoy, no mañana. Hoy Dios quiere bendecirla. Usted ya lo sabe, la maldición por tres cosas. Hay otros más, pero suficientes a tres básicas. La maldición viene. Pero la bendición viene, dice, es por obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, Éxodo capítulo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios servieres, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dos cosas nos ofrece. Dos cosas. En segundo lugar, ¿qué dice? La bendición viene. Dice, si servimos a Dios, entonces dice, te voy a bendecir. Y también voy a dar, dice, una buena salud física. Yo quitaré, dice, toda enfermedad que hay, yo lo voy a quitar. Y lo voy a bendecirles. Ahora hay tanto para servir al Señor. El servicio al Señor es predicar el Evangelio del Señor. El servicio no puede visitar a aquellos que no están viniendo. Repartir folletos, por ejemplo. Limpiar aquí. Hay tanto, necesita, con el polvo que hay todos los días, hay la limpieza. En la cocina también. Todo lo que tiene que el servicio, podemos servir. Ya sea cantando, ya sea como maestra de escuela dominical, ya sea como auxiliar de escuela dominical, ya sea con los jóvenes.
con la enseñanza, discipulado, seguimiento a los nuevos. Eso es lo que hace falta. Fácil predicar, pero muchos no hacen el seguimiento. Porque para que pueda realmente, que nazca de nuevo y pueda seguir, entonces necesitamos el seguimiento. Una vez que se ha convertido, entonces uno tiene que hacer el seguimiento, la enseñanza de la palabra de Dios, hasta que se bautice. Y después ya comienza a entrar al discipulado. Entonces, servir al Señor, hay tantas formas y maneras podemos servir al Señor. Y Dios dice claramente, si ustedes me sirven, dice, yo los voy a bendecir. Pan, la economía espiritual y pan material. La economía, trabajo. Tenga por seguro, todo aquel que sirva al Señor siempre será bendecido. Si Él dice que te vaya a bendecir, pues Dios cumplirá, porque Él es fiel. A su nombre, hermanos. Dios es fiel, hermanos. Si Él dice, Dios cumplirá. Y ese nos dice muy claro la palabra de Dios. Se dice, a Jehová vuestro Dios sirvieres, y Él bendecirá tu trabajo, tu negocio, tu economía, tu salud física. Dios te bendecirá. Vale la pena servir. Vale la pena salir los domingos a evangelizar. Los que están saliendo cada anexo, siga, más bien que añadan más. Hermanas, añádense para salir a evangelizar. Yaurilla, Nueva Esperanza, Tierra Prometida, Santiago, Campiña. Hay varios lugares que usted puede ir a evangelizar. Acérquese con cada líder. Yo quiero ir contigo. Yo te voy a apoyar. Te voy a evangelizar. Sirvan al Señor. ¿Quieren ser bendecidos? Sirvamos al Señor. Entonces, el segundo punto para bendecir es servir a Dios. A su nombre, hermanos. Proverbios, tercer lugar. Proverbios 28, versículo 20. Proverbios capítulo 28, versículo 20. 20. Proverbios capítulo 28, versículo 20. Dice la palabra, el hombre de verdad, que dice, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Qué quiere decir cuando dice, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa? Tarde o temprano va a entrar la disciplina. Pero ¿a qué se refiere cuando dice el que se apresura a enriquecerse? Aquellos que practican a base de coimas, pues. Contrabando, por ejemplo. La piratería que compran, hermanos. Hacen la venta de la piratería. Delante de Dios está mal eso. Contrabando. Coimas. En este mundo, lamentablemente, todo funciona con coimas. Para trabajar, tienen que coimear. Entonces, por eso que desde el presidente de la República hasta el último trabajador está corrompido con coimas. Por eso que no ven todos los días, todo está saliendo. Pero no todos juzgan, solamente algunos nada más. Pero en realidad, el que está en el gobierno actualmente está en la misma corrupción. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios, su corazón del hombre está corrompido. Aunque cambian la ley, no va a cambiar el ser humano. Aunque digan que vamos a terminar con la corrupción, no se va a terminar. Va a haber más y más la corrupción.
porque el corazón del hombre está mal por el pecado. Entonces, ¿pero qué dice? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Amén. A su nombre, hermanos. La pregunta es, para los varones, ¿somos de hombre de verdad? ¿Eres de hombre de verdad? ¿Hay hombre de verdad o no hay? Hay que buscar con lupa, ¿no? El que tiene a Cristo sí es hombre de verdad, hermano. El que realmente tiene a Cristo en su corazón. Si tiene a Cristo en su corazón, entonces vive en la presencia de Dios. Habla la verdad, dice la verdad, es honesto, es transparente. La honestidad, ser transparente. Eso es lo que no hay hoy en día. No hay honestidad, no hay transparencia. El hombre de verdad practica esos principios, ser honesto, ser transparente, es responsable, es puntual. No puede llegar tarde. El hombre de verdad es hora, es 8, 8, es 7, es 7. No puede pasar ni 3, 4, 5 minutos. Porque es hombre de verdad. O una mujer de verdad también, hermanos. Si queremos ambos sexos. Porque el que tiene a Cristo, el que practica realmente, como dice la palabra de Dios, sí hay hombre de verdad. Y Dios dice, el que practica, el que vive esa verdad, tendrá muchas bendiciones. La integridad, esa integridad, lo que hoy en día el mundo se ha perdido. Ya no hay en el mundo gente honesta, no hay. Hermano, gente empresaria, hermano, falsifican la factura, falsifican las boletas, hermano. No hay honestidad por no pagar al SUNAT. Nosotros los cristianos, si tenemos ya cristianos, si usted tiene un negocio, una tienda, tiene que tener boleta. No boleta a mano, boleta electrónica, porque boleta a mano no vale. Porque ahí que es lo que falsifican muchísimos. Hacen una compra de 10,000, ponen 100 soles. Así hacen el contador. Todos se prestan para esa cosa. Por eso aquí dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. A su nombre, hermanos. Entonces las bendiciones vienen. Punto 1, ¿cuál fue? Por obedecer la palabra de sus mandamientos. 2, servir al Señor. 3, practicar, como dice hombre de verdad, la vida cristiana, esa responsabilidad, esa puntualidad, esa honestidad que vive, practica la palabra de Dios. 4, esto sí, no le va a gustar. Pero ya dije, yo tengo que predicar la palabra de Dios, porque al final Dios un día me va a pedir cuentas. Malaquías, ya algunos ya se da cuenta de qué se trata. Dice. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Si usted quiere ser bendecido, como dice, por obedecer sus mandamientos, su palabra, es el primer punto. 2 es servicio. 3, practicar la honestidad, hombre de verdad. Y 4 dice, Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Dónde estará? Dice, no encuentran Malaquías. Está al empezar del Mateo, antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ya? Busque Mateo, vas a encontrar ahí. Atrás de Mateo está.
Malaquías capítulo 3, versículo 10. Yo quiero que abra todo su Biblia, que usted lea la Biblia. Para que no digas de que no, Pastor Alberto ha inventado, no. Malaquías capítulo 3, versículo 10. A ver, ¿encontraron todos? ¿Sí? Muy bien. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No dice Pastor Alberto, hermano. Dice Jehová de los ejércitos. Ahora usted obedece o no obedece, es tu problema. Claro. No es porque me ocurre decir, dice Jehová de los ejércitos. Dice, voy a bendecir hasta que sobreabunde. Y aquí muchos fallan. Si punto uno para bendición, ¿cuál era? Si obedecieres sus mandamientos, su palabra. Y tú no sus mandamientos. O sea, si yo no obedezco eso, ¿cómo voy a esperar que Dios me va a bendecir? Si usted quiere ser bendecido, ahora dice, si no me crees, pruébame, dice. ¿No me crees? Dios no dice, pruébame. Pruébame. Y voy a abrir las ventanas de los cielos, dice, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Quizás por años, al menos yo, ustedes no, cuando yo me convertí, que el evangelio era para los pobres. Pero sin embargo, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la bendición de Dios la Biblia. Entonces, pero también no lo obedecemos, su palabra. Ese es el problema. Entonces, para los nuevos, ¿usted quiere ser bendecido? Entonces, obedezca. Y para los que no saben, porque los que saben sí, no hay problema. Para los nuevos, para los que no saben, el diezmo, si usted gana sueldo mínimo 1,000 soles, ¿cuándo será tu diezmo? 100 soles. El diezmo es 10%. Si usted gana 500 soles, 50 soles. Si usted gana 100 soles mensual, pues 10 soles. Así de sencillas. Es el diezmo. Los que ganan poco diezman. El problema es los que ganan más, no diezman. Porque le duele. Cuéntelo. No, dice mucho, dice. Con esto puedo comprar, dice. Otras cosas, dice. Eso decidimos nosotros. Dios nos habla, pero Dios no te obliga. No te obliga a Dios. Si usted quiere seguir viviendo en la pobreza, en los fracasos, sigue. Y si usted quiere realmente ser bendecido, pues obedécelo. Así de sencillo. ¿Saben por qué? Porque dice el versículo 11. Dios dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién? A Satanás. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Tu trabajo será bendecido. En tu negocio todo marchará bien. Pero ¿quién te quita? Pues Satanás, pues. Y dice, si cuando Dios no protege, por eso, tu negocio sale mal, o te roban, o te engañan, si te enferman tus hijos, o te enfermas tú, y un día te tocaste. Así, uno trabaja en saco roto.
recibe, se va, recibe, se va, y nunca lo tienes. ¿Por qué no lo tienes? Porque no obedecemos a Dios, pues, hermano. Mi hermano, Dios protege, hermanos. Dice, me fui a mi tierra este año. Bueno, no estaba recién, estaba dando la papa. Me dice, mi hermano me dice, no hay papa, me dice. ¿Verdad? Porque ha caído helada. No, no hay. Bueno, allí te he sembrado, me dice, a ver si hay, anda, pero está gozanado, me dice. Porque todo está gozanado, me dice. Al costado que está ahí, gozanado. Al costado está gozanado. A esto lado, gozanado. Atrás, gozanado. Pero cuando fuimos, eso no tenía gozanado, hermanos. Y mi hermano, ¿que no hay? Ella que tiene todo gozanado. ¿Por qué? Porque Dios cuida. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Hermanos, no tiene nada gozanado, hermano. No tiene gozanado. Si el costado me está todo gozanado. Hermano, Dios cuida lo que dice se cumple, dice claramente, reprenderé también por vosotros, dice al devorador, a Satanás. Y no os destruiré el fruto de la tierra, dice. Lo que tú siembras, siempre dará abundante, hermanos. En este caso, nuestro negocio, pues, nuestro trabajo acá. Hermano, el que sabe, el que conoce, el que obedece, hermano, el trabajo no te va a faltar. Antes que termine, te van a tocar la puerta, hermanos. ¿No dice el salmista David? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice, todos los días de tu vida. ¿Cuándo lo creen, hermanos, eso? Todos los días, el bien y la misericordia de Dios. Me seguirán, no es que tú vas a seguir, me seguirán, dice, hermanos. Hermanos, si la palabra dice, pues así va a ser, porque esta palabra es verdad, hermanos. Es verdad. Y si es verdad, solo tenemos que obedecer. Eso queda, ya dije, solo nosotros decidimos si realmente quiero ser bendecido, no solamente economía, mi salud, mi vida espiritual, mi familia. Entonces tengo que obedecer. Porque muchos solo están pensando en la economía. No, hermanos. La bendición es tener buena salud física. Hermanos, la bendición es que nuestros hijos estén bien, hermanos. Hermano, que la familia esté infeliz. ¿Quién está feliz cuando un hijo es borracho, un hijo es delincuente, un hijo que trae problemas, un hijo que se rebela, se va a la perdición? ¿Usted está feliz? Hermano, hay gente que tiene plata, no saben cómo gastar, pero son felices. Nunca es feliz, hermanos. Hermano, el dinero no te hace feliz. El único que nos puede hacer feliz se llama Jesucristo. A su nombre, hermanos. Solo Jesús, hermano. Entonces la bendición no solamente es la economía, la bendición es tener buena salud. Y la bendición es que nuestra familia que estén felices, hermanos. Nuestros hijos, hermanos, estén felices, que tengan trabajo, que estén felices, hermanos. Esa es la bendición, hermanos. Y la bendición, pues, trabajo. Nuestro negocio. Tu economía. La bendición es integral. La bendición espiritual. La bendición ministerial. Hermano, todo es integral la bendición. Cuando dice la palabra de Dios. A su nombre, hermanos. Para terminar, el Evangelio de San Mateo, este texto muy conocido, ahora podemos entender por qué Jesús lo decía de esta manera. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Porque textos anteriores versículos anteriores, habla de qué? De la comida,
del vestido, del trabajo, todas las cosas de este mundo que vive, de eso habla. Entonces dice, todo lo que el ser humano necesita, lo va a tener, dice. Pero ¿cuándo dice? Buscad primeramente el reino de Dios. Y quizás algunos solo hemos quedado en eso de buscar el reino de Dios. Porque el segundo lugar que acá dice es, y su justicia. ¿Y qué es su justicia? Si no obedecemos su palabra, entonces difícilmente vamos a practicar la justicia. Todo aquel que obedece su palabra, entonces vivirá en la justicia. Por ejemplo, es oír la palabra de Dios, servir. Todo lo que es honestidad, hombre de verdad. Cumple sus mandamientos, con los diezmos, ofrendas. Todo eso vamos a practicar cuánto amamos a Dios. Al final es cuánto amamos a Dios. Todo aquel que ama a Dios obedece. La medida es en eso. ¿Cuánto amo a Dios? Si realmente amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Que tenga por seguro, Dios te dice, te voy a bendecir. Y Dios te va a bendecir. Y te va a bendecir y te va a bendecir. Y no vas a saber cómo gastar. Ahora, Dios conoce corazón. Cuando Dios te bendice, también tienes que dar para el Señor también. Dar para la obra de Dios. Hay un cristiano en Estados Unidos. Él da a Dios 90%. Él se queda solamente con 10%. Es un archimillonario. Ella no quiere dinero. Por eso le da 90% para Dios. Apoya a África, a todas las naciones. Envía dinero para los niños, para los ancianos, para todo lo que necesita. Él se queda para su gasto 10%. Muchos testimonios empresarios grandes, cuando obedecen su palabra, Dios lo ha bendecido. Pero también algunos que han empezado tan chiquitos, sin tener nada, y Dios siempre cumplirá. Se han crecido grandes. Se olvidaron de congregar, se olvidaron de ayunar, poquito a poquito. Primero venía bien, después como la plata tanto absorbe, hermano, recibían 300, 400 soles diarios, hermano, ganaban 500 soles diarios. Recachón volví, hermano. Se alejó de Dios. Menos diezmo, pues. Sin embargo, yo me recuerdo mucho cuando él empezó así, tan poquito en su carretilla nada más. Yo enseñé y oré y le bendije. Y yo lo hizo grande. Pero se olvidó esto, la enseñanza. Hermano, hoy en día, yo lo traje así. Está con deuda, ahora está trabajando en el campo para pagar la deuda del banco. Tiene su casa, perdió. Tiene su camioneta, lo perdió. Todo lo perdió. Entonces, ahora no quedó ni caja ni un fósforo, hermanos. Todo se le encima con la deuda. Hermano, y un mes, así, hasta en un mes se lo perdió todo. ¿Por qué? Por alejarse de Dios viene la maldición. Por no oír la palabra de Dios viene maldición. Y por no obedecer viene la maldición. Y así se queda. Hermano,
He visto muchísimos así empezar de cero y cómo Dios la ha bendecido, pero mayoría siempre se alejan de Dios. Cuando tienen más plata, se olvidan de Dios. Y después viene la disciplina de Dios. Otros han terminado en la cárcel. Otros han terminado en el hospital. Otros han terminado en el cementerio. Si cumple lo que dice. Hoy dice, te ofrezco bendición o la maldición. Cada uno decide vivir en la maldición o vivir en la bendición. Pero Dios nos ofrece hoy para bendecirnos. ¿Cuáles son? Número 1, por oír atentamente la palabra es nada más. 2, servir al Señor es servicio. 3, practicar la justicia como hombre de verdad. 4, cumplir su mandamiento por amor al Señor. Los 10. Y 5 dice, practicar la justicia. O serán, dice, añade. O sea que por sí solo viene todo lo que necesita nosotros. Porque así dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el problema, que la justicia. Todos buscamos a Dios, pero muchos practican la justicia. Aquí nos dice, añade, y practica la justicia, entonces dice, todas estas cosas, ¿cuál cosa? Lo que están en los textos anteriores, serán añadidas. ¿Cuándo lo quieren, hermanos? Vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Y podemos seguir hablando muchísimos. Es suficiente esto. ¿Por qué vienen las maldiciones? Recuerde siempre eso. Por no oír y obedecer la palabra de Dios. 2, por alejarse, apartarse de Dios. 3, por no obedecer. Pónganse bien, hermanos, vamos a orar. ¿Puede tocar teclado, por favor? Yo quiero que podamos reflexionar esta noche. ¿Quieres tu bendición? Dios dice, hoy. Si cuidadosamente, dice, si oyeres cuidadosamente a mis mandamientos, a mi palabra, te voy a bendecir, dice. La bendición está ahí. La bendición está para ti, para mí. Tú decides. Cada uno de nosotros decidimos vivir esa bendición o vivir en la maldición. Dios no quiere que vivamos en la maldición. Dios quiere que vivas en la bendición. Hermano, Dios ama a sus hijos, sus hijas. Y Dios quiere lo mejor para ti. Cierra tus ojos. 2 minutos, quiero que reflexiones ahí. Yo voy a orar. Todos aquellos que desean la bendición de Dios. Y si usted ya está bendecido, dale gracias a Dios, dale gracias. La bendición es integral, espiritual, material, familia, social.